Me desperté en una cama vacía, sabiendo que me esperaba otro largo día en soledad. Alexei se había ido a maniobras militares, y desde entonces, nuestra casa se había convertido en un rincón silencioso y desolado, donde cada esquina me recordaba su ausencia. Siempre me gustó estar sola, pero esta vez, la soledad se sentía como una carga pesada que me oprimía más cada día. Intentaba ocuparme con las tareas domésticas y el trabajo, pero todo parecía inútil. Iván, nuestro viejo amigo de la familia, siempre había sido como uno de los nuestros. Su apoyo siempre fue una parte importante de nuestras vidas, especialmente en los momentos en que Alexei no estaba cerca. Cuando ofreció ayudar con las reparaciones, no pensé que pudiera llevar a algo más. En mi mente solo había gratitud por su preocupación y su deseo de hacer algo bueno en este momento difícil para mí. Pero con cada día que pasaba, nuestra comunicación se volvía más personal, más íntima. Me sorprendía a mí misma esperando con ansias sus llamadas y mensajes, y mi corazón latía más rápido cuando venía a casa. ¿Pero acaso eso significaba algo? ¿Era más que un simple cuidado amistoso? Una voz interior me susurraba que debía tener cuidado, pero no la escuché. La sensación de que alguien finalmente comprendía mi vacío interior era demasiado tentadora como para simplemente rechazarla. Esa noche, todo sucedió como si alguien allá arriba hubiera decidido que era hora de romper el fino hilo que nos separaba de la caída. Pasamos todo el día juntos, trabajando en las reparaciones en su casa de campo. Iván bromeaba, contaba historias del pasado, y yo reía, sintiéndome viva por primera vez en mucho tiempo. La noche llegó de repente, e Iván sugirió que me quedara a cenar. Acepté sin dudarlo. Nos sentamos a la mesa, bebimos vino y las conversaciones se volvieron cada vez más íntimas. Era como si la atmósfera de esa casa apartada nos empujara hacia algo más que una simple amistad. Cuando nos trasladamos a la sala de estar, la tensión entre nosotros se volvió palpable, casi física. Sentí su mirada ardiendo sobre mi piel, y esa mirada decía más que cualquier palabra. Se acercó lentamente a mí, y no me aparté. Al contrario, sentí como una ola de un deseo olvidado se alzaba dentro de mí. Todo sucedió tan rápido, pero al mismo tiempo como si el mundo entero se hubiera detenido. Sus manos sobre mi piel, su aliento caliente sobre mi cuello, y ya no podía detenerme. Todo lo que estaba sucediendo parecía al mismo tiempo incorrecto e inevitable. Perdimos el control, y la noche de amor que siguió estuvo llena de pasión y prohibición. Al regresar a casa, me sentí como en una neblina. Dentro de mí hervía una mezcla de emociones: culpa, vergüenza, miedo, pero también una inexplicable alegría, como si hubiera recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. Cuando entré en la cocina, me esperaba una sorpresa. Sobre la mesa, había una fotografía tomada por una cámara oculta. Fue el momento en que todo se derrumbó. En la imagen, estaba yo con Iván en ese preciso momento que intentaba suprimir en mi memoria. Alguien sabía de nuestra noche, y ese alguien nos había estado vigilando. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Mis manos temblaron. 1000 pensamientos se arremolinaron en mi mente. ¿Quién podría ser? ¿Qué quería esa persona? ¿Qué debería hacer ahora? Entendía que todo esto no podía terminar simplemente. Esa foto era el comienzo de algo mucho más peligroso, y ya no podía fingir que todo estaba bajo control. Ahora me enfrentaba a una elección: contarle la verdad a Alexei, o seguir viviendo en una mentira, con la esperanza de que esta pesadilla no se convirtiera en realidad. Cada mañana me despertaba con una opresión en el pecho, como si algo me aplastara desde dentro. Esta sensación se intensificaba cada día, convirtiendo mi vida en una pesadilla en vigilia. Al principio pensé que solo era la culpa por aquella noche con Iván, pero pronto comprendí que era otra cosa. Sentía que alguien me estaba observando. Era como un susurro al borde del oído, como una sombra que se deslizaba por el rabillo del ojo.
Y cuanto más intentaba ignorar esa sensación, más fuerte se volvía. Empecé a notar cosas extrañas. Los objetos en la casa parecían cambiar de lugar. Al principio lo atribuí a mi distracción, pero pronto me di cuenta de que no podía estar tan equivocada. Los libros en la estantería, una taza en la mesa de la cocina, todo estaba ligeramente desviado, como si alguien los hubiera movido, dejando apenas visibles rastros de su presencia. Los pensamientos de que alguien podría estar vigilándome me llevaban al borde de la paranoia. Pensaba cada vez más en la fotografía que encontré en la mesa de la cocina. ¿Quién la había tomado? Y lo más importante, ¿para qué? Ese manipulador desconocido claramente quería que supiera de su existencia, pero ¿por qué no se manifestaba abiertamente? Comencé a revisar las ventanas y puertas cada noche antes de acostarme. Las cerraduras estaban bien, pero eso no me tranquilizaba. Sentía que las cerraduras no eran un obstáculo para quien ya había penetrado en mi vida. Tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Alexei estaba lejos, y no podía decirle la verdad. Iván tal vez fuera el único que podría ayudar, pero ¿podía confiar en él? Las preguntas giraban en mi cabeza, sin dejarme en paz. Los mensajes comenzaron a llegar a mi teléfono unos días después. Eran anónimos, pero su contenido me ponía cada vez más nerviosa. En cada uno de ellos había detalles de mis encuentros con Iván, como si alguien lo supiera todo. El primer mensaje era corto. Sé lo que hiciste. Me quedé helada, mirando la pantalla, sin poder creer lo que veían mis ojos. ¿Quién podría ser? Con cada nuevo mensaje, los detalles se volvían más precisos. Hora, lugar, incluso las palabras que nos habíamos dicho. Comprendía que no se trataba de un chantaje al azar, sino de un juego bien planeado. Un juego en el que no quería verme envuelta. Los encuentros con Iván se volvían cada vez más peligrosos. Sentía cómo algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Lo que antes era inaceptable se volvía casi deseable. Cada vez que nos quedábamos solos, me sorprendía a mí misma pensando que me gustaba ese peligro, esa sensación de que nos podían descubrir en cualquier momento. Hablamos con Iván sobre lo que estaba ocurriendo, pero él me aseguraba que todo estaba bajo control. Su confianza me tranquilizaba un poco, pero las sospechas no abandonaban mi mente. Era evidente que alguien sabía más que solo nuestros encuentros secretos. Alguien estaba jugando con nosotros, y debía averiguar quién era. Una noche, accidentalmente descubrí una aplicación desconocida en mi teléfono. Parecía un archivo del sistema normal, pero algo en ella llamó mi atención. Al abrirla, vi una grabación de nuestras conversaciones con Iván. Sentí un escalofrío en mi interior. Solo alguien cercano podría haber hecho esto. Pero ¿quién podría haberme vigilado tan cuidadosamente e instalar una aplicación oculta? Las sospechas cayeron inmediatamente sobre Alexei. Pero ¿cómo podría haber hecho eso mientras estaba en maniobras? O tal vez encontró a alguien para seguirme. No podía creer que Alexei hubiera llegado tan lejos, pero los hechos hablaban por sí mismos. Estas grabaciones eran tan detalladas que me di cuenta de que mi vida estaba siendo controlada por alguien que me conocía demasiado bien. Comencé a entrar en pánico, sin saber qué hacer a continuación. En mi mente surgían los pensamientos más terribles. ¿Pero qué hacer? ¿Cómo lidiar con esta creciente presión? Estaba acostada en la cama, escuchando a Alexei empacar sus cosas en la habitación de al lado. Acababa de regresar de las maniobras, pero en lugar de sentir alegría por su regreso, solo sentía frío y ansiedad. Nuestra relación siempre había sido fuerte, y estaba acostumbrada a confiar en él, pero ahora todo era diferente. En su mirada había algo nuevo. Frío, distante, como si intentara mantener distancia. Esto me preocupaba, y con cada uno de sus movimientos, la tensión dentro de mí solo crecía. No hizo preguntas sobre cómo había pasado el tiempo en su ausencia. Eso era extraño, porque antes siempre se interesaba por mis asuntos, pero ahora parecía que no le importaba. Su silencio me cortaba como un cuchillo,
haciéndome sentir aún más culpable. Intentaba convencerme de que él no sabía nada, que solo eran mis miedos, pero no podía quitarme de la cabeza la idea de que él percibía mi mentira. En mi mente resonaba la voz de Iván, insistiendo en que debía contarle la verdad a Alexei. Pero ¿cómo podía hacer eso? ¿Cómo confesar lo que había pasado y destruir todo lo que teníamos? Me sentía acorralada, sin saber qué hacer. Día tras día intentaba vivir como de costumbre, pero era imposible. Cada conversación con Alexei era como un juego de ajedrez, donde cada movimiento podía ser el último. Me sorprendía a mí misma eligiendo mis palabras con cautela, evitando preguntas que pudieran llevarnos a un tema delicado. Iván insistía cada vez más en que era peligroso seguir ocultando la verdad. Afirmaba que debía ser honesta, pero yo sabía que eso llevaría al desastre. Al encontrarme con él, me enredaba más y más en mi propia mentira. Cada palabra, cada acción requería nuevas justificaciones y engaños. No sabía en quién podía confiar, y no estaba segura de si aún comprendía lo que era verdad y lo que era mentira. Una noche, mientras Alexei parecía absorto en sus pensamientos, me atreví a preguntarle si todo estaba bien. Él levantó la vista hacia mí con una mirada fría y asintió en silencio. En ese momento sentí un verdadero miedo. Su silencio era peor que cualquier palabra. Comprendí que él sabía algo o lo sospechaba, pero no tenía intención de compartirlo conmigo. Esa sensación de incertidumbre era insoportable. Por otro lado, Iván seguía presionándome, diciendo que ocultar la verdad era solo cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. Pero, ¿cómo podía estar segura de que al contar la verdad no perdería todo? Estaba atrapada entre dos fuegos, sin saber cuál de ellos me consumiría primero. La tarde era tranquila, demasiado tranquila. Estaba sentada en la sala, frotándome las manos nerviosamente mientras Iván me hablaba por teléfono, diciéndome que finalmente debía contarle a Alexei sobre nuestra noche juntos. Su voz sonaba más insistente de lo habitual. Parecía entender que el tiempo se estaba acabando. De repente, la puerta de la sala se abrió suavemente y Alexei entró en la habitación. Me congelé, sosteniendo el teléfono en mis manos. Se detuvo por un momento, me miró, pero no dijo nada. Su rostro estaba inexpresivo, sus ojos no mostraban ninguna emoción. Simplemente se dio la vuelta y salió, dejándome completamente desconcertada. Me quedé allí, incapaz de moverme. La voz de Iván en el teléfono seguía diciendo algo, pero ya no lo escuchaba. Todos mis miedos comenzaban a convertirse en realidad. Alexei sabía. No sabía qué iba a hacer, pero ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. Esa noche, Alexei dejó la casa sin dar ninguna explicación. Me quedé sola, con el corazón desgarrado, sintiendo que mi vida se desmoronaba ante mis ojos. Entendí que cualquier error a partir de ese momento podría llevar a consecuencias irreversibles. Alexei regresó a casa, y todo parecía como si nada hubiera pasado. Su calma me desconcertaba. Se comportaba como antes, como si no hubieran existido esos días de distancia ni aquella silenciosa partida que me había dejado sin dormir durante varias noches. Pero sentía que algo había cambiado. Cada mirada suya, cada gesto me parecían cuidadosamente calculados, como si estuviera jugando un juego cuyas reglas solo él conocía. Esto me inquietaba y asustaba. Dentro de mí había una lucha constante. Intentaba mantener la apariencia de una vida normal, pero la ansiedad crecía cada día. Alexei sugirió que organizáramos una cena familiar con amigos, y aunque la idea de encontrarme con Iván en presencia de Alexei me ponía nerviosa, acepté. No tenía otra opción. Rechazar sería sospechoso. Sabía que esa noche sería una prueba, pero no sabía para quién de nosotros tres. ¿Podría Alexei seguir fingiendo? ¿Podría Iván mantener la calma? ¿Y yo? ¿Podría soportar la presión y mantener el control sobre mis emociones? Las preguntas giraban en mi cabeza, sin darme un respiro. Sentía que estaba caminando sobre hielo delgado, y cualquier movimiento en falso podría llevar a una catástrofe.
Llegó la noche de la cena, y la tensión en el aire era palpable. Alexei recibió a Iván con una sonrisa, pero en su mirada noté una sombra de sospecha. Iván, por su parte, parecía relajado, como si no pasara nada. Intentaba mantener la calma, pero por dentro todo hervía de ansiedad. Durante la cena, las conversaciones fluían con facilidad, casi de manera despreocupada. Hablábamos del trabajo, de los planes para el futuro, pero cada mirada, cada palabra tenía un doble sentido. Sentía las miradas insistentes de Alexei e Iván sobre mí, lo que me hacía sentir como si estuviera en un interrogatorio. Cuando Alexei se levantó para servir más vino, de repente propuso un brindis. Sus palabras eran simples, pero en ellas se percibía una amenaza oculta. Por la confianza. Es importante en cualquier relación, ¿no es así? Me congelé, tratando de no mostrar mi nerviosismo. Iván respondió con una ligera sonrisa. Por supuesto. Sin confianza todo pierde sentido. Sus palabras sonaban cotidianas, pero sabía que tras ellas se escondía algo más que un simple intercambio de cortesías amistosas. Con cada minuto sentía cada vez más que estaba perdiendo el control de la situación. Era como un peón en su juego, sin entender cuáles eran sus verdaderas intenciones. Quería irme, escapar de este horror, pero no podía. Estaba atrapada en la trampa que yo misma había creado. Al día siguiente, aún recuperándome de la tensión de la cena de la noche anterior, revisé el correo. Entre las cartas y las facturas habituales había un sobre. Al abrirlo, vi los documentos de divorcio. Mis manos temblaron al leer las líneas en las que Alexei exigía quedarse con todas las propiedades y la custodia completa de los niños. Fue un golpe bajo que no esperaba. Entendí que Alexei sabía más de lo que pensaba. No era solo un divorcio. Era venganza. Tenía la intención de usar mis debilidades en mi contra para despojarme de todo. Sentí como si la tierra se desmoronara bajo mis pies, y el futuro se volvía borroso y amenazante. Llamé a Iván, pero solo escuché el tono de llamada. Su teléfono estaba apagado y eso me asustó aún más. De repente, me di cuenta de que estaba sola, enfrentándome a un matrimonio destruido y a una total incertidumbre. Iván desapareció tan repentinamente como había aparecido en mi vida, dejándome sola con una realidad que se desmoronaba. Después de que Alexei me dejara con los documentos de divorcio, el mundo a mi alrededor parecía haberse volteado. No podía entender cómo todo se había desmoronado tan rápido. Cada día se convirtió en una tortura. Una voz interior me susurraba cada vez con más fuerza que había llegado el momento de entender qué estaba sucediendo realmente. Decidí que ya no podía seguir siendo un espectador pasivo en mi propia vida. Necesitaba descubrir qué ocultaban Alexei e Iván, cómo estaban conectados y por qué estaba sucediendo todo esto. Los pensamientos de que ambos podrían estar involucrados en alguna conspiración contra mí no me dejaban en paz. Mi intuición me decía que detrás de esto había algo más que una simple cadena de eventos. Comencé a recopilar información. Revisé viejas cartas, conversaciones. Empecé a estudiar el comportamiento de Alexei e Iván en retrospectiva, comparando los hechos. Cuanto más indagaba, más sentía que el miedo frío se apoderaba de mí. ¿Y si ambos estaban manipulándome? ¿Y si me había convertido en un simple peón en su antiguo juego, del que ni siquiera sospechaba? Mis investigaciones me llevaron a un descubrimiento impactante. Encontré una correspondencia que aclaraba muchas cosas. Alexei e Iván solían ser amigos íntimos, pero su amistad se rompió debido a una mujer con la que ambos estaban vinculados. Esas relaciones estuvieron llenas de pasión, celos y traición, y, al parecer, esa historia terminó en tragedia. Rompieron su amistad, pero el sentimiento de venganza permaneció, y ahora decidieron utilizarme como una carta en su juego. La correspondencia antigua que encontré no dejaba lugar a dudas. Hablaban de mí como un objeto de manipulación, como si solo fuera un medio para alcanzar sus objetivos. Sentí cómo la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. ¿Cómo pudieron?
¿Cómo pudieron usarme en su sucio juego, sabiendo que confiaba en ambos? Pero, a pesar de la ira, comprendí que aún no estaba lista para rendirme. Tenía que hacer algo, pero no sabía exactamente qué. Reuniendo todas mis fuerzas, organicé un encuentro con Alexei e Iván. Quería que se enfrentaran cara a cara y me explicaran todo. El encuentro se produjo en un lugar neutral, en un café donde hacía mucho tiempo habíamos estado los tres, discutiendo nuestras vidas, sin sospechar en lo que se convertiría todo esto. Cuando Alexei e Iván se cruzaron la mirada, la tensión llenó el aire. Esperaba un escándalo, una pelea, pero en su lugar vi otra cosa en sus rostros, una calma fría. Se sentaron frente a mí y de repente, como por una señal invisible, ambos comenzaron a hablar de cómo yo misma era culpable de la situación. Me echaron la culpa de todo, haciéndome sentir culpable de todo. Sus palabras eran como dagas afiladas que penetraban en mi corazón. No podía creer lo que estaba sucediendo. En lugar de explicarse y arrepentirse, se unieron contra mí. Su juego se había convertido en un verdadero infierno para mí, y no sabía cómo salir de esta situación. Sentí una completa impotencia cuando me di cuenta de que todos mis intentos de entender habían llevado a que perdiera el control sobre la situación. Después de esa horrible escena y la revelación de su sucio juego, comprendí que ya no podía permitirme ser una marioneta en manos ajenas. Pero para eso, necesitaba subir al siguiente nivel del juego, empezar a manipularlos a ellos, como ellos lo habían hecho conmigo. Tenía que aprender a jugar según sus reglas, pero en mis propios términos. Mi vida ya estaba destruida, pero si jugaba bien mis cartas, tendría la oportunidad de recuperar al menos una parte del control. Decidí llevar una doble jugada. Primero hice todo para convencer a Alexei de que estaba de su lado. Él debía creer que me había sometido a sus planes, que no tenía otra salida que seguir sus instrucciones. Me volví más suave, sumisa, dispuesta a hacer todo lo que él dijera. Como por arte de magia, su comportamiento cambió. Comenzó a mostrarme más afecto, pero sabía que solo era una ilusión, tras la cual se escondía su verdadera intención: tenerme completamente bajo su control. Con Iván, actué de otra manera. Empecé a recuperar su confianza, mostrando que estaba lista para una nueva etapa en nuestra relación, como si nada hubiera pasado. Le permití pensar que aún había una oportunidad, que lo elegiría a él si me apoyaba en este momento difícil. Pero en realidad, lo estaba usando para entender quién de ellos era el verdadero enemigo y cómo podía salir ilesa de este juego. Mi plan comenzó a dar frutos. Alexei se relajaba cada vez más en mi presencia, creyendo que ya no representaba una amenaza. Volvió a contarme sus planes, sobre cómo conseguiría todo lo que quería y me dejaría sin nada. Fingía aceptar sus palabras, estar de acuerdo con él, aunque por dentro todo hervía de rabia. Recordaba cada uno de sus pasos, para usarlo en su contra en el momento adecuado. Con Iván, todo era más complicado. Se volvía cada vez más sospechoso. Hacía preguntas a las que no siempre podía responder, pero me mantenía firme, convenciéndolo de mi lealtad. Pasábamos más tiempo juntos. Incluso comenzó a contarme lo difícil que había sido para él después de nuestra ruptura. Sus emociones parecían sinceras, pero ya no podía confiar ni en él ni en mis propios sentimientos. Sabía que para alcanzar mi objetivo, debía mantenerme fría. Un día, cuando Alexei volvió a hablar de sus planes, no aguanté más. Era más fuerte que yo. Todas las emociones acumuladas. Todo el odio salió a la superficie. Lo acusé de traición, de manipulación, de haber convertido mi vida en una pesadilla. Esperaba que eso le causara al menos algo de remordimiento, pero su rostro permanecía impasible. Era un juego en el que ya no sentía ninguna emoción. Pero de repente, todo cambió cuando Iván entró en la habitación. Cuando Iván entró en la habitación, su rostro expresaba sorpresa y desconcierto. Me encontró en medio de una confrontación con Alexei, y ese momento se volvió decisivo. Ya no podía retroceder. Tenía que seguir jugando mi papel hasta el final.
Acusé a Alexei de todas sus maquinaciones, de usarme, de que había destruido nuestra vida a propósito por sus objetivos egoístas. Iván se quedó al margen. Su rostro pasó de expresar sorpresa a sospecha, y finalmente a una completa desconfianza. Veía cómo empezaba a entender que todas mis acciones de las últimas semanas eran solo parte de un juego. Comprendió que lo había utilizado para socavar la confianza en Alexei, y justo cuando pensé que el juego se acercaba a su clímax, Iván de repente anunció que dejaría la ciudad. No podía seguir en esta situación, donde cada lado intentaba manipular al otro. Su decisión fue tan inesperada que por un momento perdí el suelo bajo mis pies. Todo a lo que había aspirado, de repente se derrumbó. Alexei, que estaba al lado, solo sonrió al ver cómo mi plan empezaba a desmoronarse ante mis ojos. Al quedarme a solas con Alexei, comprendí que había caído en la trampa que yo misma había creado. Iván había abandonado el campo de batalla, dejándome sola con un hombre dispuesto a todo para ganar. Había hecho mi último movimiento en este juego, y ahora me enfrentaba a las consecuencias. Estaba sentada en mi habitación, sintiendo cómo las paredes se estrechaban a mi alrededor. Dentro reinaba un silencio opresivo, interrumpido solo por el tic-tac del reloj en la pared. Sabía que el tiempo jugaba en mi contra. Alexei había reunido pruebas de mi infidelidad y ahora tenía todas las cartas en la mano. Amenazaba con quitarme todo si no aceptaba sus condiciones. ¿Pero qué condiciones? No podía entender qué planeaba, pero sabía una cosa. Quería control total, para borrarme de su vida como si nunca hubiera existido. En medio de esto, Iván regresó, y eso solo complicó la situación. No sabía qué planeaba, pero su repentina aparición volvió a despertar todos los viejos sentimientos y recuerdos. Ambos hombres, cada uno con sus propios planes y motivaciones, comenzaron a tirar de mí en direcciones opuestas, tratando de obligarme a tomar una decisión que no quería tomar. Mi vida se había convertido en una pesadilla en la que yo misma era la villana principal. Me encontraba en el centro de un drama que yo misma había creado, y ahora tenía que enfrentarme a las consecuencias de mis acciones. Sabía que no podía evitar este enfrentamiento, y solo me quedaba una opción: prepararme para el acto final. Alexei no tardó en llegar. Vino a casa con una carpeta en la mano, en la que estaban reunidas todas las pruebas en mi contra. Fotografías, grabaciones de conversaciones, registros de mensajes, todo lo que podría destruir mi vida en un instante. Su rostro estaba frío e impasible, como si ya hubiera tomado una decisión. «Aquí están tus pecados», dijo, tirando la carpeta sobre la mesa. «Tienes una elección. O aceptas mis condiciones o muestro esto al mundo entero. Lo perderás todo. La casa, el dinero, la reputación». Mis manos temblaban al abrir la carpeta. Cada foto, cada grabación, eran fragmentos de mi pasado que ahora se volvían en mi contra. Me sentía como un animal acorralado, atrapado en una trampa sin salida. Pero en lugar de miedo, dentro de mí comenzó a crecer la ira. Alexei estaba manipulándome, usando mis errores, pero no iba a rendirme tan fácilmente. «¿Qué quieres de mí?», pregunté fríamente, tratando de ocultar el temblor en mi voz. «Divorcio. Te quedas sin nada y desapareces de mi vida para siempre. Y entonces, tal vez, perdone tu reputación». Las palabras de Alexei me golpearon, pero me contuve. Ese era su plan, pero yo tenía el mío. En ese momento comprendí lo que debía hacer. Jugar mi última carta, pero en mis términos. Y entonces apareció Iván. Parecía agitado, como si algo lo hubiera impulsado a regresar. Su mirada vagaba entre Alexei y yo, como si tratara de entender qué estaba pasando. Comenzó a hablar de que quería arreglar todo, que debíamos empezar de nuevo, pero sus palabras sonaban vacías. Miré a Iván sintiendo cómo las últimas ilusiones se desvanecían. Todo lo que había entre nosotros resultó ser una mentira. Me había utilizado, al igual que Alexei,
Y ahora su regreso no era más que un intento de recuperar el control de la situación. Ya no podía confiar en ninguno de los dos. Toda la tensión acumulada durante este tiempo alcanzó su punto culminante. Comprendí que ya no podía seguir viviendo en este infierno, que no tenía sentido continuar este juego. Sentada frente a los dos hombres, cada uno de los cuales a su manera intentaba doblegarme, tomé una decisión inesperada para ellos. «Está bien, Alexei», dije con una calma helada. «Acepto el divorcio. Obtendrás todo lo que quieres. Pero hay una condición. Debes dejarme en paz para siempre. Nada más de amenazas, nada más de intentos de controlar mi vida». Alexei me miró con desconfianza, como si no creyera que me estaba rindiendo tan fácilmente. Pero no sabía que finalmente había comprendido que esa era la única salida que me permitiría conservar algo de mí misma. Iván intentó intervenir, pero lo detuve. «Entre nosotros se acabó, Iván. Entendí que nuestra relación fue una ilusión. Fue un error, y ya no quiero ser parte de él». Ambos hombres guardaron silencio. Veía en sus rostros una mezcla de sorpresa e ira, pero dentro de mí reinaba una claridad inesperada. Había hecho mi último movimiento y ahora debían aceptar mi decisión.